¿Eh? Mira, mira. Mm, mm. Y basta el episodio perdido del Chavo del 8, la locura de Kiko. Hola, soy Daniel. No puedo creer que todo esto haya pasado. No hay ninguna razón para vivir más. Antes de suicidarme dejaré una nota para que no cometan el mismo error que yo. Era un día normal. Yo me levanté temprano de mi cama para irme al colegio. Me estaba alistando para ir cuando en eso escucho un sonido en mi celular, así que lo prendí para ver qué había pasado. Cuando veo que había una notificación de una página, pero yo decidí no tomarle importancia y me alisté para irme al colegio. Luego de eso me fui al colegio. Después de unas horas, salí del colegio y me fui directamente a mi casa, pero en eso me acordé de la notificación que había visto, así que saqué mi celular y lo prendí para ver si estaba la notificación, y si estaba, así que sin pensarlo toqué la notificación y me envió a una página donde había una foto de una tienda de discos y películas y abajo la ubicación de aquella tienda de discos y películas. Yo me quedé un poco sorprendido por lo ir a aquella tienda de discos y películas a comprar alguna película, ya que estaba muy aburrido, así que apagué mi celular, lo guardé y me fui a aquella supuesta tienda de discos y películas. Luego de unos minutos llegué a la tienda de discos y películas. Al entrar vi a muchas personas y unos animales. También vi muchas colecciones de discos y películas, por lo que fui a buscar un disco o película. Luego de estar buscando algún disco o película en la tienda vi una puerta abierta del otro lado con mucha oscuridad adentro, así que yo, un poco asustado, decidí entrar. Cuando entré al lugar vi que todo estaba muy oscuro y que solo había un foco iluminando el lugar, por lo que yo, ya asustado, quería irme del lugar, pero en eso escuché una voz atrás de mí que me dijo lo siguiente: oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Acaso has venido para comprar algún disco o película? Si quieres yo podría venderte uno sin problemas. Yo, muy asustado, volteé para atrás y vi una sombra del tamaño de un hombre que estaba enfrente de mí. Luego aquella sombra se muestra y era el señor del puesto de discos y películas donde yo había entrado. Luego el señor se acercó a mí y me preguntó si iba a comprar algún disco y película. Yo, un poco asustado, le dije que sí, y el señor giró su cabeza de una manera espeluznante. Luego se fue del lugar mientras que yo me fui a buscar algún disco o película para llevármelo a mi casa. Luego de unos minutos de estar buscando no encontré ningún disco o película que sea muy interesante y entretenido, hasta que vi en uno de los puestos de discos y películas un póster con un disco de aquella serie que me gustaba y divertía mucho, la cual era El Chavo del 8. Entonces cogí el póster y saqué la bolsa donde estaba el disco del Chavo del 8, pero me asusté mucho al ver que en la portada pero esta mostraba a Kiko con los ojos negros, chorreando sangre y con un cuchillo y una motosierra manchados, y también con toda su ropa manchada de sangre. Yo estaba muy asustado por lo que vi, pero pensé que era una broma o sorpresa de la portada de la bolsa donde estaba el disco del Chavo del 8, así que le mostré al vendedor la carátula de la bolsa del disco del Chavo del 8, pero el señor, al ver la carátula, solo mostró una sonrisa muy aterradora y espeluznante y me dijo que me podía llevar el disco, ya que él no lo quería más en su puesto de discos y películas. En eso yo le pregunté al señor por qué me podía llevar el disco gratis y también porque mostraba una actitud muy aterradora y espeluznante, pero el señor solo me dijo que me llevara el disco y que me fuera porque ya iba a cerrar el puesto de discos y películas debido a que tenía una reunión muy importante. Yo, un poco confundido, me fui hacia la salida del puesto de discos y películas, pero cuando estaba a punto de llegar a la salida alguien me dijo lo siguiente: ojalá disfrutes mucho el capítulo, quedarás completamente sorprendido y aterrado con el capítulo, jajaja. Luego de eso yo, un poco asustado, volteé para atrás pero no vi a nadie, así que muy confundido me fui del puesto de discos y películas. Luego me fui de la tienda de discos y películas directo a mi casa. Al regresar a mi casa vi a mis padres cambiados de ropa. Yo les pregunté a dónde iban a ir y ellos me dijeron que se irían a una reunión muy importante que habían tenido con sus amigos y que no tardarían demasiado en volver, por lo que yo les dije que estaba bien y que los esperaría hasta que regresen de su reunión. Luego mis padres se despidieron de mí y se fueron de la casa, mientras que yo fui a mi cuarto a sacar la bolsa que contenía el disco del Chavo del 8. Cuando saqué la bolsa vi que el disco tenía un mensaje manchado de sangre que decía el nombre del capítulo del Chavo del 8, el cual era La locura de Kiko. Yo me asusté un poco pero no le tomé importancia y le quité toda el disco en la bolsa y me cambié mi ropa de escuela. Luego me llevé la bolsa del disco del Chavo del 8 y me fui a la sala a ver la televisión. Busqué el control hasta que lo encontré, así que prendí la televisión, pero no estaba dando nada interesante y entretenido, por lo que me fui a la cocina a buscar algo para comer y tomar, así que abrí el refrigerador y encontré unas
gaseosas por lo que me cogí una y luego preparé unas palomitas de maíz con sal. Luego de eso me fui a la sala y puse la gaseosa con las palomitas de maíz en el sofá. Luego saqué la bolsa de donde estaba el disco del Chavo del 8. Luego puse el disco en el reproductor y me senté en el sofá a ver el capítulo, pero en eso la pantalla del televisor se puso en estática por unos minutos y luego de eso se mostró una advertencia manchada de sangre que era la siguiente: ¿estás seguro de ver este episodio? Si decides verlo no habrá vuelta atrás. Yo un poco asustado le di en sí, pero ese fue el peor error que haya cometido en mi vida. El capítulo empezó con la intro normal con la música clásica de fondo, pero a medida que iba avanzando la intro se ponía distorsionada y de un fondo gris y blanco, mientras que la música sonaba muy aterradora y espeluznante. Yo estaba muy asustado, pero decidí no tomarle importancia. Luego de que terminara la intro se mostró el nombre del capítulo, pero estaba manchado de sangre y decía La locura de Kiko. Yo más asustado de lo que estaba quería sacar el disco del DVD, pero en eso la pantalla mostró a Kiko, pero tenía los ojos negros y estos estaban chorreando sangre y también tenía su ropa manchada de sangre. Yo estaba muy asustado de ver a Kiko de esa manera cuando el de la nada me dijo lo siguiente: escúchame bien, tienes que ver este capítulo hasta el final o si no iré donde tú estás cuando menos te lo esperes. Lo único que tienes que hacer es ver todo este capítulo hasta el final y nada te pasará. Yo muy asustado decidí ver el capítulo hasta el final ya que no quería morir. El capítulo comenzó con el Chavo y Kiko discutiendo sobre algo. En eso el Chavo le dice a Kiko lo siguiente: te dije que no hablaras de mis padres, maldito, una vez más que vuelvas a decir algo de mis padres te parto todo lo que se llama cara. Luego de eso Kiko de un modo frío le dice al Chavo: está bien Chavo, te juro que no volveré a hablar nunca más de tus padres, ni me meteré con ellos, pero tampoco es para que te enojes de esa manera si son solo unos familiares que nunca te reconocieron como su hijo porque tal vez eres muy pobre y tonto. Además yo no conozco a tus padres, por lo que nunca me metería con ellos, te lo prometo Chavo. Luego de eso el Chavo ya enojado le da un puñetazo a Kiko que lo hace caer al suelo. Luego el Chavo le dice a Kiko lo siguiente: eso es lo que consigues por no hacerme caso, estúpido. Luego de eso Kiko se levanta del suelo y se va al rincón de la vecindad y se pone a llorar, pero no como lo hacía en la serie, sino como un niño normal, mientras que el Chavo se va al otro patio y doña Florinda sale de su casa y don Ramón y la Chilindrina también salen de sus casas ya que ellos habían escuchado el llanto de Kiko. Luego doña Florinda va donde Kiko y le pregunta qué es lo que le pasaba, pero Kiko no le responde nada y le da un golpe muy fuerte en la cara que hace caer a doña Florinda al piso. Luego Kiko se pone encima de doña Florinda y agarra una piedra para luego desfigurarle el rostro por completo a doña Florinda, que le empieza a salir mucha sangre y doña Florinda grita del dolor, pero Kiko con una fuerza descomunal le aplasta la cara a doña Florinda matándola al instante, mientras que don Ramón y la Chilindrina estaban muy sorprendidos y asustados por lo que querían irse del lugar, pero Kiko se fija en ellos y agarra piso y con la que le desfiguró el rostro a doña Florinda se lo lanza a don Ramón en la cabeza que cae al suelo inconsciente. La Chilindrina se asusta mucho y intenta ayudar a su padre, pero en eso Kiko se abalanza contra don Ramón y le empieza a dar golpes muy fuertes en todo el cuerpo. La Chilindrina se asusta mucho que quería irse del lugar, pero Kiko agarra una maceta y se lo tira en la cabeza que la deja inconsciente en el piso. Luego Kiko sigue golpeando a don Ramón hasta que vio que don Ramón ya no se movía y estaba muy golpeado y lastimado, por lo que Kiko pensó que estaba muerto y se levantó del suelo. Luego se puso encima de la Chilindrina, agarró una piedra y al igual que a doña Florinda le desfigura el rostro por completo, pero de una manera más horrible y horripilante. Luego agarra un palo que estaba tirado y se lo clava en el estómago a la Chilindrina, que muere al instante dejando un gran charco de sangre. Luego de eso Kiko se levanta del suelo y va a su casa por un cuchillo. Luego pero en eso un cuchillo es lanzado y impacta en la cabeza del Chavo. Luego este cae al suelo muerto con mucha sangre en el piso, que Patty grita del susto. Luego Kiko sale con una motosierra de su casa y se dispone a perseguir a la Patty, pero ella corre a su departamento a pedir ayuda, pero Kiko alcanza a Patty y con una voz demoníaca le dice lo siguiente: ahora sí, prepárate para morir, estúpida. Luego Kiko enciende la motosierra y empieza a descuartizar a Patty haciendo que ella grite del dolor, pero Kiko le entierra la motosierra en la boca a Patty y ella muere. Luego de eso Kiko baja las escaleras con la motosierra. En eso doña Clotilde sale de su casa ya que escuchó todo lo que había pasado, pero se asustó mucho al ver al Chavo muerto con un cuchillo clavado en su cabeza y a don Ramón todo golpeado
golpeado y lastimado, también a la Chilindrina muerta con toda la cara desfigurada y un palo clavado en el estómago, y por último a doña Florinda muerta con la cara toda desfigurada y aplastada con mucha sangre en el piso. Luego de que doña Clotilde vea todo eso, se asusta tanto que se quería ir del lugar, pero Kiko saca el cuchillo que estaba clavado en la cabeza del chavo y se lo lanza a la espalda a doña Clotilde, que cae al suelo y grita del dolor, pero en eso Kiko se pone encima de doña Clotilde y enciende la motosierra y empieza a hacer pedazos a doña Clotilde hasta que lo que se mostraba. Luego Kiko se come los restos de doña Clotilde y se va del lugar, pero en eso llegan el señor Barriga y el profesor Girafales a la vecindad, pero se asustaron mucho al ver toda la masacre, pero se asustaron más al ver a Kiko con toda su ropa manchada de sangre y con una motosierra manchada de sangre. De pronto a Kiko se le ponen los ojos negros y le empieza a chorrear sangre de ellos, haciendo que el señor Barriga y el profesor Girafales se asusten tanto que quieran irse del lugar, pero Kiko con una voz demoníaca les dice lo siguiente: ahora ustedes son los siguientes en morir, así que no intenten escapar porque los mataré ahora mismo. Luego Kiko enciende la motosierra y se dispuso a matar al señor Barriga y al profesor Girafales, pero en eso don Ramón se eleva 6 metros del suelo, pero estaba muy golpeado y lastimado, por lo que se dirigió hacia su casa, pero en eso Kiko se fijó en don Ramón y se abalanzó contra él, pero se le cayó la motosierra y don Ramón esquivó a Kiko haciendo que este se caiga al suelo de una manera muy brutal y fuerte. En eso el señor Barriga y el profesor Girafales se fijan en don Ramón y lo ayudan a caminar, pero en eso Kiko se levanta del suelo y va a coger su motosierra, pero el señor Barriga golpea a Kiko en toda la cara, que lo hace caer inconsciente al suelo. Luego el señor Barriga y el profesor Girafales ayudan a don Ramón a caminar, pero don Ramón, ya muy golpeado y lastimado de lo que estaba, decidió quedarse a descansar. En eso el profesor Girafales y el señor Barriga se dieron a la tarea de buscar unas herramientas para atacar a Kiko. Luego de estar buscando, el profesor Girafales y el señor Barriga encontraron un bate de béisbol, un martillo y una escoba, por lo que el señor Barriga y el profesor Girafales se repartieron las herramientas entre ambos para atacar a Kiko: el bate de béisbol para el profesor Girafales, la escoba para el señor Barriga y el martillo para don Ramón. Luego de repartirse los materiales entre ambos, el profesor Girafales y el señor Barriga fueron a atacar a Kiko, pero vieron que este no estaba y que había una nota manchada de sangre en el piso, por lo que el profesor Girafales y el señor Barriga decidieron leer la nota, la cual decía lo siguiente: atrás de ustedes, estúpidos. El profesor Girafales y el señor Barriga se voltearon para atrás y vieron a Kiko con la motosierra enfrente de ellos, por lo que el profesor Girafales y el señor Barriga se abalanzaron hacia Kiko y empezaron a darle golpes muy fuertes por todo el cuerpo, haciendo que se le caiga a la motosierra. Luego entre todos comenzaron a lincharlo con las herramientas que tenían. Luego lo aplastaron a Kiko hasta dejar su cuerpo irreconocible y deforme. Luego de eso el profesor Girafales y el señor Barriga vieron que Kiko no se movía y estaba muy golpeado y lastimado, por lo que pensaron que estaba muerto, así que se fueron de donde estaban a ayudar a don Ramón a levantarse del suelo para llevárselo de la vecindad. Pero en eso Kiko, de una manera extrema, le abrió el estómago al señor Barriga con la motosierra y le tiró una piedra al profesor Girafales en la cabeza, que lo dejó inconsciente en el suelo sin que don Ramón se diera cuenta, pero este, muy enojado y con las fuerzas que le quedaban, se levantó del suelo y intentó golpear a Kiko con el martillo, pero la cabeza a don Ramón con una fuerza descomunal, matándolo al instante. Luego de eso Kiko agarra el cuchillo que estaba tirado en el piso y va donde estaba el profesor Girafales para matarlo, pero el profesor Girafales recupera la conciencia y se lleva la sorpresa de que el señor Barriga y don Ramón están muertos con mucha sangre en el piso y de que Kiko está frente a él con el cuchillo y la motosierra para matarlo. El profesor Girafales se asusta mucho y intenta levantarse, pero Kiko con una velocidad muy rápida se abalanza contra el profesor Girafales y empieza a apuñalarlo con el cuchillo, haciendo que el profesor Girafales grite del dolor, pero Kiko le corta el cuello sacando mucha sangre y matando al profesor Girafales al instante. Luego Kiko se levanta y va al departamento de Gloria para matarla, pero ve que la puerta está cerrada, así que Kiko sin ningún esfuerzo hace trozos la puerta con la motosierra y entra al departamento a buscar a Gloria, pero no la encuentra por ninguna parte, por lo que se va del departamento. Pero justo en eso llega Gloria con Jaimito a la vecindad, pero se asustaron más al ver a Kiko frente a ellos con los ojos negros, chorreando sangre y toda la ropa manchada de sangre y la motosierra también manchada de sangre. Luego Kiko le corta la cabeza
cabeza al chavo y se lo lanza en la cabeza a Jaimito, dejándolo inconsciente en el suelo. Luego Kiko se abalanza hacia Jaimito y empieza a descuartizarlo hasta matarlo, mientras que Gloria se asustó mucho al ver la brutal muerte de Jaimito y se fue corriendo a su departamento para esconderse de Kiko, pero en eso ve a Patty muerta con un gran charco de sangre en el piso. Gloria, ya asustada de lo que estaba y a la vez muy triste por Patty, decidió esconderse dentro de su departamento para que Kiko no lo encuentre. Acto seguido Kiko estaría buscando a Gloria, donde la encontraría debajo de la mesa, y entonces Kiko encendería la motosierra y descuartizaría a Gloria, haciendo que ella grite del dolor, pero Kiko le introduciría la motosierra en la cabeza, matándola al instante. Luego Kiko saldría del departamento de Gloria y iría por sus demás víctimas, los cuales eran el señor Hurtado, Ñoño, la Popis y Godínez. La vecindad, pero no los encontraría, por lo que saldría afuera de la vecindad para buscarlos, pero no vería a nadie, por lo que Kiko volvería a la vecindad a esperar a que vengan sus víctimas, que le faltaban matar. Luego de eso la pantalla se oscurece y se muestra un mensaje que decía unos minutos después. Luego se muestra a Kiko en el patio de la vecindad, mientras que este mostraba una sonrisa muy aterradora y espeluznante. Luego de eso llegarían el señor Hurtado, Ñoño, la Popis y Godínez a la vecindad, pero se asustarían mucho al ver toda la masacre, excepto el señor Hurtado, que muy confundido le preguntaría a Kiko de por qué había hecho todo eso, pero Kiko no le respondería nada y se abalanzaría contra el señor Hurtado. Luego encendería la motosierra y le cortaría la cabeza al señor Hurtado de una manera descomunal. Los niños, ya asustados de lo que estaban, gritarían del susto al ver la brutal muerte del señor Hurtado y querían irse del lugar, pero en eso Ñoño tendría una idea para matar a Kiko, y el plan era que él y los demás cogan las herramientas que estaban, atacarían a Kiko hasta dejarlo inconsciente y luego se irían afuera de la vecindad para llamar a la policía y así estos maten a Kiko. Los demás estuvieron de acuerdo con el plan de Ñoño, así que fueron a coger las herramientas que estaban tiradas en el piso. Luego entre ambos se repartieron las herramientas: un bate de béisbol para Godínez, una escoba para la Popis y un martillo para Ñoño, y luego se dispusieron a atacar a Kiko dándole muchos golpes, pero Kiko esquivó todos los golpes y con un puñetazo en la cara sacó volando a Ñoño hasta hacerlo estrellar contra la pared que estaba cerca del departamento de doña Florinda, mientras que a Godínez le dio un fuerte golpe en el estómago que lo hizo caer al piso, y a la Popis la empujó con mucha fuerza, haciéndola caer al suelo de una manera muy brutal. Luego de eso Kiko va a la casa de don Ramón, donde sale con la escopeta de don Ramón y le apunta a Godínez en la cabeza para matarlo, pero en eso Ñoño le lanza el martillo en el estómago a Kiko, haciendo que este caiga al suelo y que Kiko estaba en el suelo para agarrar la escopeta de don Ramón, pero Kiko con una velocidad extrema le lanza el martillo en la cabeza a Ñoño y agarra la escopeta que soltó al suelo y le dispara a Godínez en el estómago. Seguía disparando a Godínez como un loco asesino hasta que Godínez murió y una de las balas le impactó en la pierna a Ñoño, mientras que Kiko se reía de una forma muy aterradora y espeluznante. La Popis, muy enojada, intentó golpear a Kiko con la escoba, pero Kiko agarra el bate de béisbol que estaba tirado en el piso y le golpea en la cabeza a la Popis, dejándola inconsciente. En eso Ñoño se levanta del suelo muy herido y lastimado, por lo que con las fuerzas que le quedaban intentó agarrar el martillo que estaba tirado en el piso, pero cuando lo agarró vio que Kiko no estaba y el cuerpo de Godínez sin vida en el piso con un gran charco de sangre en el piso, mientras que la Popis estaba inconsciente en el suelo. En eso Ñoño voltea para atrás y ve a Kiko con la motosierra y el cuchillo, Kiko con el martillo, pero Kiko le encaja el cuchillo en el pecho a Ñoño, que este cae al suelo y grita del dolor, mientras que se desangra de las heridas y golpes en su cuerpo. En eso Kiko se pone encima de Ñoño y enciende la motosierra, pero justo cuando estaba a punto de matarlo a la Popis, se levanta del suelo y coge el bate de béisbol que estaba tirado en el piso y le golpea a Kiko en la cara, pero fue inútil, el golpe no le hizo nada a Kiko, por lo que la Popis, muy asustada, intenta darle otro golpe más fuerte a Kiko, pero Kiko esquiva el golpe y con una velocidad rápida le encaja el cuchillo en el cuello a la Popis, matándola al instante. Luego de eso Kiko enciende nuevamente la motosierra y degolla a Ñoño de una manera muy brutal y horripilante, mientras que mucha sangre salía esparcida por el lugar y se escuchaba el grito de Ñoño tan fuerte que tuve que bajarle el volumen a la televisión. Luego de que Kiko terminara de matar a Ñoño, se fue a tomar la escopeta de don Ramón y luego de la sangre en eso se oyeron las sirenas de la policía, por lo que Kiko salió de la vecindad y vio a lo lejos a los policías llegando donde él estaba, así que Kiko rápidamente entró a la vecindad y se puso a esperar a los policías. Luego de eso la pantalla se puso en negro y se mostró un mensaje que decía unos minutos después, y se enfoca a todos los personajes muertos en la vecindad a excepción de Kiko con mucha sangre derramada y esparcida por todo el lugar. Luego de eso se muestra a Kiko con una sonrisa muy aterradora y espeluznante
altisonante en su boca, pero en eso llegan los policías a la vecindad y se bajan de sus vehículos. Luego de eso entran a la vecindad, pero se asustan mucho al ver toda la masacre y se asustaron más al ver a Kiko todo manchado de sangre y con los ojos negros y chorreando sangre y con un cuchillo y una motosierra manchados de sangre. Entonces los policías sacaron sus pistolas y le preguntaron a Kiko de por qué había hecho toda esa masacre que ellos vieron en la vecindad, pero Kiko con una si yo los mate es porque he querido y a ustedes también los puedo matar si yo quisiera, pero ahora viendo lo estúpidos que son los mataré a todos ustedes y no dejaré a ninguno con vida, así que prepárense para morir y dejar este mundo para siempre. Luego de eso los policías le apuntaron a Kiko con sus pistolas y le empezaron a disparar, pero Kiko esquivó todos los balazos y con una velocidad extrema le aventó su motosierra en la cabeza a un policía, mientras que a otro lo apuñaló con su cuchillo hasta la muerte. Luego de eso los demás policías quedaron muy asustados por lo que vieron, pero volvieron a dispararle a Kiko, pero de una manera muy rápida y brutal, pero Kiko con una velocidad extrema esquivó todos los disparos y le lanzó el cuchillo en el corazón a un policía, mientras que a otro lo agarró y lo partió por la mitad con la motosierra. Ya solo quedaban unos cuantos policías y del susto no sabían qué hacer, por lo que quisieron irse del lugar, pero Kiko se fijó en ellos, así que sacó la escopeta de Don Ramón que todos los policías que quedaban sin dejar a ninguno con vida. Luego de que Kiko acabara con todos los policías se fue a su departamento a la cocina a lavarse su ropa y también sus herramientas que estaban manchadas de sangre. Luego salió de su departamento y se puso en medio del patio de la vecindad. Luego de eso Kiko miró directamente a la pantalla y con la misma voz me dijo lo siguiente: espero que te haya gustado este capítulo, recuerda que estás advertido, así que más te vale hacerme caso o si no sufrirás las consecuencias, así que ya tú sabes qué hacer. Luego de que Kiko me dijera todo eso se fue de la vecindad y justo ahí terminó el capítulo. Yo me quedé muy asustado y aterrado por todo lo que vi del capítulo y por todo lo que me dijo Kiko, así que me fui corriendo a mi cuarto y me encerré ahí para poder olvidar ese maldito capítulo del Chavo del 8, pero me costaba hacerlo ya que tenía muchos traumas y problemas por ver ese maldito capítulo del Chavo del 8, y si te preguntas de por qué no saqué el disco del Chavo del 8 del reproductor del DVD, es porque tuve miedo de que ese maldito asesino venga a matarme. Es por eso que no saqué el disco del reproductor del DVD, por temor a que ese asesino me mate. Hasta incluso he intentado contarles a mis padres todo lo que me pasó con el capítulo maldito del Chavo del 8, pero no me creyeron, y también mi ex de todo lo que me pasó con el maldito capítulo del Chavo del 8, pero tampoco me creyeron. Hasta incluso he intentado dormir en la noche para olvidar ese maldito capítulo del Chavo del 8, pero cuando dormía escuchaba unos pasos cerca de mi habitación. Yo al inicio pensaba que eran mis padres que estaban viniendo a ver cómo estaba, pero no era así, ya que veía debajo de la puerta de mi cuarto una sombra que era de un hombre que tenía el traje de un marinero y un cuchillo y una motosierra. Fue ahí cuando me di cuenta que aquella sombra era la de Kiko, por lo que muy asustado y preocupado me tapé con la sábana de mi cama a esperar a que aquella sombra desaparezca. Luego de unos minutos fue a ver lo que había debajo de mi puerta y me llevé la sorpresa de que la sombra de Kiko había desaparecido, así que me puse a dormir nuevamente tratando de olvidar ese maldito capítulo del Chavo del 8, pero no podía dormir en paz ya que tenía muchos traumas y problemas por ver ese maldito capítulo del Chavo del 8 hasta temprano, pero un poco asustado, así que salí de mi cuarto para ir a la cocina a buscar algo para tomar y así desahogarme para estar más tranquilo y calmado. Saqué una gaseosa del refrigerador y me la tomé. Luego de eso me sentí un poco más tranquilo y calmado hasta que escuché que alguien tocaba la puerta de mi casa, así que me fui a abrir, pero no había nadie por afuera, solo había una nota manchada de sangre en el piso, por lo que agarré la nota, la cual decía lo siguiente: si le cuentas a alguien de todo lo que viste del capítulo del Chavo del 8, voy a ir donde estás a matarte, pero si no le cuentas nada a nadie seguirás con vida, así que tú ya sabes qué hacer. Yo muy asustado y aterrado rompo la nota y que decido no contar nada de lo que vi de ese maldito capítulo del Chavo del 8 a nadie, ya que no quiero morir. Hasta ahora solo veo la serie animada, pero el original ya no, por el maldito capítulo que vi aquel día, por lo que aún sigo con algunos traumas y problemas por ver ese maldito capítulo del Chavo del 8 y tengo algunos momentos muy horribles y horripilantes de ese maldito capítulo del Chavo del 8, así que siento que nunca me voy a poder olvidar de ese maldito capítulo del Chavo del 8, por lo que tomé la decisión de suicidarme, así que me fui a mi cuarto y cerré la puerta como pude. Luego saqué una cuerda muy larga y puse una silla que había sacado de la
cocina en el lugar donde me iba a matar. Luego de eso me subí y vi un papel con un lápiz tirados en el piso, por lo que me bajé de la silla y me fui a coger el papel y el lápiz, ahora escribiendo todo lo que me pasó en una hoja de papel para que el que encuentre esta nota lo lea y sepa lo que me pasó por ver ese maldito capítulo del Chavo del 8 y no cometa el mismo error que yo. Ahora sí me voy a suicidar